Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por la invitación a chiquilla, a Cristina, que me hizo la invitación, así que le decía a ella yo que me escribió y me invitó, dice, es fácil estar de público con guitarra aquí, así siempre me tocó ir a la actividad de público y fue la primera vez que tengo la instancia de colaborar con una actividad solidaria que va en pos de la noche de Lincolnado. ¿Ya? El fin de semana, mientras tomaba mate, escuchaba mi ranchera, fanático de las rancheras, y hice una pequeña minuta, ya, porque tanto en el documental que nosotros pudimos observar, tanto la experiencia que trae acá el Peñi Maya y lo que nos ha explicado, Claudio, cuando las formas de expresiones son más radicales también tienen respuestas, y por supuesto que tienen la respuesta más dura de un Estado, que es la represión y que es el derecho penal, ¿ya? Que es el arma que tiene todo Estado para reprimir la disidencia en este caso, ¿ya? Y esos han sido los costos que ha tenido que pagar el movimiento, ¿ya? Y ustedes quizás han ido a muchos foros, yo también he ido a muchos foros tanto en Santiago como en el sur, y siempre se ha hablado de los testigos protegidos, hemos hablado de la ley antiterrorista, la ley de seguridad del Estado, en el gobierno de Lago, Frey, en el caso de Ralco, y siempre hablamos del debido proceso, que las defensas no pueden acceder a las pruebas, etcétera, etcétera, pero principalmente se centran en los testigos protegidos. Y esta noche ya quise hablar no sobre el testigo protegido, sino sobre el querellante gobierno de Chile, que es un tema que creo yo nunca se ha abordado. Siempre hablamos de que el gobierno se sienta al lado del fiscal, pero nunca se ha tocado a fondo. Siempre se habla de esta figura del testigo protegido y que en virtud de eso se logran condenas, ya que muchas veces esos testigos son miembros de la misma comunidad pagados por la fiscalía. Esta tarde yo quise hacer una pequeña minuta, se la voy leyendo y voy a ir haciendo comentarios sobre la figura del querellante, ¿ya? Voy a partir haciendo algunas generalidades, ¿ya? Y voy a citar a Martín Correa en las razones del impune. ¿Ya? Dice, el año 2002 se implementa en Chile la reforma procesal penal que se constituirá en una nueva forma de administrar justicia. Entran en escena los defensores públicos, ya los fiscales, los tribunales colegiados de jueces, tribunales de garantía, tribunales de juicio oral. Los conceptos de imputados, formalizaciones, derechos, etc. comienzan a hacerse habituales en la cotidianidad mapuche. La reforma procesal penal se publicita en consecuencia como garantista y transparente y es respuesta en funcionamiento como plan piloto tanto en la región de Coquimbo como en la Araucanía. Y no de casualidad, diferentes dirigentes mapuche y observadores de este fenómeno atribuyeron la designación de estos territorios a que en el caso del primero tenía como fin combatir el narcotráfico y en la Araucanía una nueva arma para combatir la demanda territorial, y ya, como bien ustedes saben, en el año 97 ya hablamos como del movimiento mapuche contemporáneo, y muy bien Fernando ahí lo relata, viene como a ser un contrafuerte a lo que ya se avisoraba en principios de siglo, ¿ya? Y en la Araucanía se convertirá en una nueva arma para combatir la demanda territorial y la protesta social mapuche. Todo esto recién iniciada la administración del gobierno de Lago, ¿ya? Ahora, para saber el rol del gobierno chileno respecto de las causas judiciales que tienen estrecha relación con la protesta social mapuche, debemos primero que todo partir haciendo una breve reseña sobre qué es un querellante. Nosotros preguntar qué es un querellante. A lo mejor sabemos quién es imputado, ustedes vemos en la televisión los distintos roles que se ven, pero necesitamos saber quién es un querellante, ¿ya? Y para eso decimos que dentro del sistema procesal penal tenemos a varios actores, como lo son el Ministerio Público o la Fiscalía, la víctima, ya la defensa del imputado, los tribunales que pueden ser juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, la policía y el querellante, ¿ya? De los mencionados en relación con el artículo 12 del Código Procesal Penal son intervinientes para actuar en el procedimiento el fiscal, el imputado, la víctima y el querellante. Ellos son los que pueden ser parte en un proceso, ¿ya? Pero, ¿qué es un querellante? Seguimos interrogando, ¿ya? Querellante, para definirlo corto, es la víctima propiamente tal, ¿ya? Cuando usted ha sido víctima de un delito, tiene derecho a querellarse, ¿ya? Puede jugar dos roles, víctima y querellante, ¿ya? Puede ser su representante legal, en el caso de los menores, lo representa el papá, o su heredero, y en relación con el artículo 108, que consagra a quienes son víctimas, porque tenemos que saber quién es la víctima también, puede ser el ofendido por el delito, ¿ya? Al cónyuge o al conviviente civil, los hijos, los ascendientes, al conviviente, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Todos ellos juegan el rol de víctima, que pueden a su vez ser querellantes, ¿ya? Pero a nosotros nos interesa otro tipo de querellante, no este querellante común que uno ve en el centro de justicia, en las noticias o en los programas de farándulas matinales que nos intentan hacer creer que nuestros mismos hermanos con los quienes crecimos en las poblaciones, nos hacen creer que son enemigos de nosotros, porque en Chile se encarcela la pobreza, esa es la máxima, digo yo. Nos convoca lo que dice el artículo 111, inciso segundo del Código Procesal Penal, un querellante especial, ¿ya? Que tiene poder.
Y dice así: también se podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia respecto de hechos punibles cometidos en la misma que constituyen delitos terroristas, ¿ya? O delitos cometidos por funcionarios públicos que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución contra la propiedad pública. Ya podemos ver que aquí sale un querellante macro, ¿ya? Que generalmente son las autoridades políticas. Si me viene a la cabeza, ustedes recordarán años atrás el caso Mueble y los primeros casos de corrupción se querellaban los parlamentarios de la zona, ¿ya? En virtud de este inciso es que tenemos como actor más técnicamente de interviniente al gobierno chileno, ya expresado a través de las intendencias regionales, las gobernaciones provinciales, como querellantes en las causas donde los imputados son mapuches y que a juicio de ellos como autoridades las acciones llevadas a cabo por comunidades de resistencia son de carácter terrorista. El querellante se diferencia del denunciante. Yo podría hacer cualquier denuncia si veo que se está cometiendo un delito, porque no solo persigue poner en conocimiento a la comisión de un hecho aparentemente delictivo ante el tribunal competente para que la Fiscalía investigue, sino que la voluntad del querellante principal es que se expresa es ser parte en el proceso penal. Aquí hay un interés, ¿ya? Ejerciendo una pretensión punitiva y realizando los demás actos para los cuales se le confiere legitimidad por la ley. Aquí al querellante le interesa que respecto de quien se persiga, lograr condenas. Ese es el interés real y efectivo, ¿ya? La querella puede dar inicio a una investigación si esta no estuviera iniciada por otros medios contemplados en la ley, esto es de oficio por el Ministerio Público, ¿ya? Generalmente las acciones que se dan al sur, la mayoría son de oficio, ya todas de carácter público, pero también se hacen parte de autoridades de la zona como los intendentes y los senadores. El senador Espina, principalmente cuando fue senador, presentó más o menos más de 15 querellas en la zona. Surge la interrogante entonces, porque tenemos al querellante que se sienta al lado del fiscal. Ustedes van a ver en la audiencia donde hay comuneros mapuche, por un lado está la defensa con el imputado, al otro lado está el fiscal y el querellante. En la jerga forense de los abogados que se dedican al área penal, al querellante se le dice el hermano pobre acá en Santiago, porque los querellantes en las causas comunes no tienen mayor injerencia, pero ustedes verán que en los tribunales de Cañete, de Muco y Valdivia sí tienen mucho peso, sobre todo cuando son asesores del Ministerio del Interior. Y estos querellantes que actúan a nombre del gobierno de Chile, ellos cuando presentan sus querellas ponen todos estos delitos y los califican de terroristas. Pero la pregunta que surge es: ¿quién tiene la facultad y la potestad de calificar una quema de un camión como terrorista? Ahora lo vamos a responder. Entonces, repito, surge el interrogante respecto de este inciso segundo del 111, que regula al querellante sobre quién tiene el jus puniendi, como decimos nosotros, o el derecho de castigar para perseguir delitos: el Ministerio Público o el querellante, ¿ya? El organismo por mandato constitucional encargado de la persecución penal respecto de quienes atentan contra los diversos bienes jurídicos consagrados en la legislación penal es el Ministerio Público o la Fiscalía, ¿ya? Ahí tiene la fiscal Fiscal, la fiscal Arroyo, etc. De conformidad al artículo 83 de la Constitución Política, ¿ya? El cual tiene por objeto dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinan la participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado. Ojo con esto, en la causa Aracán, ¿ya? También es labor del Ministerio Público, y si ve que durante la investigación se exculpa o se infiere la falta de participación de los imputados, debe decretar el sobreseimiento definitivo de todas aquellas esas personas. Para responder a la pregunta sobre quién tiene el jus puniendi, sobre quién tiene la facultad de calificar un delito terrorista, ya varios profesores nos dicen que el jus puniendi es la facultad que tiene el Estado para declarar como delitos determinados comportamientos que por su especial gravedad atentan contra ciertos valores que se consideran esenciales para la sociedad, castigándolos con penas, medidas de seguridad u otra consecuencia jurídica. Por tanto, de acuerdo al artículo 1 de la Ley del Ministerio Público y el 85 de la Constitución Política, el único encargado de calificar jurídicamente los delitos es el Ministerio Público, ¿ya? Respecto de las causas judiciales que parten a principios de siglo, con el caso Lonco versus Juan Agustín Figueroa, el gobierno toma protagonismo como querellante argumentando la tesis de terrorismo en la región de la Araucanía. O sea, pone en real énfasis, pone en la práctica el plan piloto de la reforma procesal penal. En el caso tuvo mayor connotación pública, donde se juzga al Lonco Aniceto Lorí, a Juan Pichul y a la Checa, ¿ya? Sin dejar pasar por alto el caso de Víctor Alcalá, procesado y condenado bajo el sistema penal antiguo, donde se imputan delitos al alero de la Ley de Seguridad del Estado, ¿ya? La ley modelo del gobierno de Freno, cuyo caso sería revocado años más tarde por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido Norín Catimán y otro versus Chile, ¿ya?
Y en la práctica, cuando se suscitan ciertos hechos en la región o se imputa falsamente la participación de dirigentes públicos, el gobierno inicia una causa penal a través de la interposición de querella, ¿ya? Y como es la tónica, y agregándole el valor agregado de terrorista, ¿ya? Lo cual, como ya es de conocimiento público, restringe varias garantías fundamentales que, como bien ya es de conocimiento y todos sabemos, por ejemplo, una de las garantías más básicas es decretar secreto de investigación y que las mismas defensas no puedan ni siquiera revisar las carpetas de investigación, ¿ya? Ahora, el interviniente gobierno de Chile como punto 2. El gobierno de Chile se hace parte interviniente en todas las causas asociadas o relacionadas a la protesta social mapuche, respecto de las que en sus escritos argumenta la tesis del carácter terrorista como su pretensión punitiva, pudiendo verse per se un sesgo ideológico político, estigmatizando al pueblo mapuche y, como se conoce en la ciencia penal, aplicando el derecho penal del enemigo, el cual, en palabras simples, te persigo no por lo que haces, ya, un derecho penal de acto, que es el que debe regir en todo Estado democrático, sino por lo que eres o piensas, un derecho penal de autor. Lo que a todas luces se contradice con un Estado democrático de derecho, retrayendo prácticas de tiempos oscuros de la humanidad, como la dictadura latinoamericana o la Alemania nazi, donde algunos grupos son considerados enemigos del Estado. O sea, hoy día el mapuche es el enemigo del Estado. Algunos ejemplos para ver con claridad el rol del gobierno de Chile. La causa RIC 9544-2013, o más conocida como causa Luxinger-Macay, ¿ya? Aquí el querellante Intendencia de la Araucanía ya presenta su querella en marzo del 2016, cuando se detiene a los 11 comuneros que ya están siendo nuevamente juzgados, ya, entre eso la marcha Francisco Lincoln, ¿ya? Quiero dar un dato acá, ¿ya? Porque aquí mucho se dice de los tiempos mejores, de que Piñera es peor, yo también lo creo. Pero a mi juicio, yo creo que la concertación nunca ha hecho nada con el pueblo mapuche, ya siempre lo ha hecho peor. No es casualidad que los dos gobiernos de Bachelet hayan implementado agendas cortas de delincuencia y eso haya pasado así, sin pena ni gloria. Uno de los querellantes en esta causa, uno lo busca, yo cuando vi el Twitter siempre trato de corroborar la información, porque uno siempre ve información que circula en las redes sociales y ahí el Lucho publicaba que hay un abogado comunista en la Intendencia de Temuco, ¿ya? Y que hacía apología al Che Guevara, los zapatistas y todo. Entonces, claro, corroboré en la querella, está ahí la estoy leyendo, y figura uno de los abogados querellantes en militante del Partido Comunista. Entonces, uno se da cuenta que aquí el mapuche es mapuche, la lucha mapuche es mapuche, no es del MIR, no es del Partido Comunista, no es del PPD, no es de la democracia cristiana, porque hoy día ustedes han visto en las noticias, todos salen rasgando vestiduras, todos salen como se creen con el mesianismo de la verdad de los derechos humanos, criticando esta nueva reforma de la ley antiterrorista que quiere hacer Piñera. Ahora sí, compañeros, ahora sí, hermanos mapuche, ahora sí estamos con ustedes. Pero ustedes pudieron ver la actitud que tuvieron con la huelga de hambre, la actitud que tuvieron con la huelga de hambre de los niños de clase iglesia, pudieron ver la indiferencia que tuvieron con la machi, ya, la tuvieron no sé cuántos días, no me acuerdo muy bien los días, ya, y que al final tuvieron una actitud casi de dicotomía procesal porque se sentaron después a defender el amparo de la machi en la Corte de Mundo. Entonces, hay que ser bien claro en esto, o sea, izquierda y derecha para el mapuche no hay diferencia. Yo creo que eso tiene que llevárselo bien, o sea, uno puede entender que hay gente de izquierda que se solidariza con la causa, pero claramente la izquierda le ha hecho mucho daño a la lucha mapuche. Ahí tenemos los casos de la huelga de hambre de la Chepa, que también hubo mano oscura también de la izquierda chilena. Sigo. La relación de los hechos esgrimidos en la querella arguye el carácter terrorista al manifestar que los hechos perpetrados tenían por finalidad causar temor en la población. En cuanto a la calificación de los hechos, esta la califica como un homicidio de carácter terrorista basado principalmente en la labor del intendente regional como representante del gobierno central en aras de la seguridad pública. Aquí las autoridades por ley orgánica de administración regional están obligadas cuando se producen este tipo de hechos que causan conmoción pública a querellarse, porque también podría pasar que el gobierno no se querellara. Entonces ellos se podrían ver expuestos, cualquier gobierno, sea del color que sea, se podrían ver expuestos a acusaciones constitucionales del bloque opositor, obviamente. Entonces ellos a su vez están obligados por ley de administración regional a querellarse cuando estos hechos tienen esta connotación, ¿ya? Esta causa sale a la luz pública con la detención a fines del mes de marzo de 11 personas vinculadas a la participación del matrimonio Luxinger-Macay, ¿ya?
por la cual ya había sido condenado el Machi Celestino Córdoba, que tengo entendido que hoy día ya, no sé si 75 o 76 días en huelga de hambre. ¿Ya? Los querellantes son conocidos en la jerga procesal entre los abogados que ejercen en sede penal como el hermano pobre de la reforma, el hermano chico del fiscal que solo se sienta al lado y este ratifica lo logrado por el fiscal. Pero respecto de las causas asociadas al mal denominado conflicto, el querellante gobierno de Chile no es cualquier querellante, privado como por ejemplo en el robo en empresa, donde el abogado de esta pasa sin pena ni gloria. Ya te has fijado que, por ejemplo, hay asalto a empresas privadas y llegan los abogados de empresas a querellarse, te ven que no hacen nada, solo dice ratifico lo logrado por el fiscal. Acá no hace. ¿Ya? Aquí este querellante hace sentir su poder, incluso procesalmente, como les decía, actuando para los dos bandos. Cuando la huelga de la marcha Francisco Linconado se empieza a agudizar y el gobierno empieza a darse cuenta que una muerte podría tener un efecto político muy adverso, ¿ya? Después de varios intentos de revisión de cautelar, producto de este 2-1 que la Corte no dejaba que la marcha se fuera a su casa con arresto domiciliario, llega el día del amparo en la revisión de la Corte y el gobierno da la sorpresa y se sienta ahora a defender a la marcha. Se sienta al lado de la defensa a defender el amparo. Lo cual nosotros entendemos que es una maniobra política, no hay una buena intención. ¿Ya? Como bien recordamos, a finales del año 2016, la marcha Francisco Linconado decide realizar una huelga de hambre con el objeto de denunciar la tranca procesal de la ley antiterrorista respecto a la revisión de cautelares, cuando se tiene por objeto de revisar la cautelar de prisión preventiva. ¿Ya? La ley antiterrorista, al ser invocada por el Ministerio Público, restringe ciertas prerrogativas a las cuales las defensas e imputados pueden optar dentro del Estado de Derecho, como el cambio de cautelar desde la prisión preventiva a una menos gravosa cuando es revocada por un juez de garantía y confirmada por la respectiva Corte de Apelaciones. El punto es que la ley antiterrorista exige que para cambiar la cautelar de prisión preventiva, esta debe ser confirmada por 3 votos de los ministros en la sala, 3-0. Cuando la regla general, por cualquier delito, incluso cualquiera nos podemos ver afectados siendo imputados, sea con 2-1 y usted sea para casa. ¿Ya? La presión mediática y social puso en esta norma de excepción y el gobierno, ante una desgracia ya que preveía, empezó a calibrar políticamente su juego ambivalente como un querellante oscuro. A mi juicio, digo yo, más oscuro que el Ministerio Público, ya que